Hola para todos. Para quienes no me conocen, quiero presentarme. Soy Adriana Cristina Velázquez, también conocida como Adriana Lina. Súper bienvenidos a mi podcast, un espacio honesto, íntimo y profundamente humano. Aquí no hay adornos ni discursos vacíos. Simplemente es una historia que tengo para contarles de mi caída, de mi resistencia y sobre todo de mi renacer. Hablo de diagnósticos médicos, del miedo, del silencio, pero sobre todo de la fuerza que aparece justo cuando creía todo perdido. Si alguna vez la vida te puso a prueba, de seguro este podcast es para ti. Escúchalo, siéntelo y acompáñame hasta que la vida diga sí. Porque saben, a veces creemos que la vida cambia de un día para otro, pero la verdad es que puede cambiar en tan solo un segundo. Este episodio no fue fácil para mí. Es una parte de mi historia que durante mucho tiempo guardé en silencio. Pero hoy he decidido contarla, porque estoy convencida de que compartir lo que vivimos también es una manera de ayudarnos a sanar. Y porque creo profundamente que no somos simplemente nuestras caídas, somos las ganas de volver a ponernos de pie las veces que sea necesario. Como toda historia tiene su comienzo, voy a empezar a hablarles de la mujer que yo era antes de todo esto que les voy a contar después. Yo era una mujer dedicada a lo que más amaba, a mi familia, a mis hijos, que son y siguen siendo siempre mi fuerza, mi centro. Yo decidí ser ama de casa y mamá de tiempo completo, lo cual me hacía inmensamente feliz porque me encantaba verlos crecer, acompañarlos cada día con sus travesuras y sobre todo estar presente en toda su vida cotidiana. Por otro lado estaba mi trabajo creativo, mis tejidos, mis diseños, mis disfraces, mis alumnos, mis creaciones. Y era la forma de dejar huella en el mundo, mi manera de expresarme y sentir que aportaba algo propio. Debo decir que también me encantaba viajar. Para mí viajar era mi manera de sentirme libre, porque soy demasiado curiosa, me gusta estar siempre en movimiento y a través de los viajes y de conocer muchísimas cosas me sentía totalmente plena. Como ven, mi vida era sencilla, amorosa, sobre todo llena de pequeños milagros cotidianos. Yo nunca jamás imaginaba que estaba a punto de enfrentar una de las batallas más grandes de mi vida. Ahora pasamos a mayo del 2019, cuando un 2% fue suficiente. Un día entre semana mis hijos dormían antes de irse para el colegio. Me sentía rara y mi cuerpo ya estaba gritando por dentro. De un momento para otro sentí un dolor profundo en el pecho, un ahogamiento, una presión que jamás había sentido en toda mi vida. Intenté caminar, intenté pedir ayuda, pero no pude. Ahí, estando en mi habitación, me desplomé. Perdí el control, perdí el conocimiento. Caí sin entender qué me estaba pasando. Cuando volví en sí, después de algunos segundos, mis hijos aún menores me estaban trasladando para urgencias. Veía luces, movimiento, voces. Todo era demasiado borroso, demasiado lejano y sobre todo confuso. Llegamos al hospital y fue una espera demasiado larga. Había demasiadas personas para atender en urgencias. En esos momentos sentí que nadie me prestaba la atención que estaba necesitando. Es verdad, nadie me prestaba atención, pero por dentro mi cuerpo estaba desbaratándose y necesitaba gritar, necesitaba hacer algo porque si no yo me iba a morir en ese momento. Como pude, me puse de pie. Empecé a golpear varias veces una mesa en urgencias. Estoy muriéndome, les gritaba. El volumen de mi voz era alto, pero el de mi desespero era aún más. Atravesaba por una ansiedad intensa y sobre todo una sensación de muerte inminente. Después de este numerito finalmente empezaron a atenderme. Fui conducida a rayos X, me tomaron placas en el tórax y acto seguido fui preparada para una cirugía de emergencias. Disección aórtica, me dijeron. La aorta es la arteria principal que sale del corazón. Es la que lleva la sangre a todo el organismo. Y una disección ocurre cuando la capa interna de la aorta se rompe. La sangre comienza a colarse por todas las capas de la pared arterial, separándolas. Esto provoca una situación de emergencia vital, inmediata. Tenía problemas severos en la arteria aorta, inminente de una hemorragia interna. No había tiempo, no había alternativas. La cirugía debería hacerse de inmediato. Momento seguido fueron citados todo el personal de quirófano, anestesiólogo, todo el personal para una cirugía de arteria aorta.
Estando ahí ya todos reunidos, se miraban entre sí y luego me miraron a mí. El cirujano principal en el quirófano me dijo: es probable en un 2% que usted salga con vida de aquí. No es fácil, pero vamos a intentarlo. Pucha, dije para mí, un 2%, por Dios, es un hilo de vida, es una apuesta, es el destino. Pensé bastante en mi familia, en mis hijos. Tenía el alma temblando, pero dije sí. No tuve tiempo de pensar, de reír, de llorar. Era una elección de sí o sí. Pasaron no más de 10 minutos y ya estaba en el limbo. Ese limbo que te produce la anestesia, que te desconecta con toda la parte consciente tuya. Estaba en ese limbo de colores cálidos, donde jugaba ajedrez conmigo misma, en un tablero bonito, amarillo y rojo. Es extraño, pero la nitidez de esas imágenes aún las conservo. También ocurrió algo curioso. Tal vez lo hemos visto en algunas películas, que cuando nuestro espíritu ya no está en el cuerpo, nos vemos desde arriba. Es decir, desde arriba vemos nuestro propio cuerpo. Eso también me sucedió a mí. No sucedió algo así como que se me apareció la luz o que debo seguir la luz, no. Fue solamente ver mi cuerpo desde arriba. Donde estaba no era un espacio físico. Espacio, encontrándome muy cerca con todas las personas lindas de mi vida que se han ido, familia, amigos. Y sí, de hecho me sentía muy bien entre ellos, pero sentía que no quería estar en ese plano todavía. En ese mismo espacio tuve una conversación con mi abuelita Trina, la mamá de mi mamá. Ella ya llevaba muchos años de habernos dejado en este mundo material. Con mi abuelita dialogamos y yo le estaba mostrando 1000 razones para volver. Ella también estaba seguía rodeada de todos los miembros de la familia y de amigos que ya habían partido. Yo le suplicaba: abuelita, necesito regresar. Le dije que quería y tenía mucho por vivir. Lo comprendió todo. Tomó mi mano, me dio su bendición y también me mostró el camino de regreso. Su presencia me cubrió y me dejó un mensaje muy claro: Adriana, todavía no es tu turno. Te falta aún mucho más, vuelve. Y así, con miedo, con lágrimas y con la voz temblando, volví y le dije a la vida sí. De 14 horas en el quirófano, 10 días entubada, 10 días en coma, 10 días en la unidad de cuidados intensivos. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma andaba en otra parte, andaba en un lugar sin tiempo, sin dolor, sin ruido. Desperté, fue un renacer silencioso, literalmente, porque por la intubación me quedé sin habla. Me desperté, pero no podía hablar. Pero mi visión de todo eso era que era parte de un milagro que aún hoy me cuesta comprender. Cuando abrí los ojos, todo dolía, pero estaba viva a pesar de esa maraña de cables, de monitores. Existen los milagros médicos. Suceden cosas que no podemos explicarlas, controlarlas, pero que suceden todos los días. Y esta vez me sucedió a mí. Estaba celebrando la alegría de sentirme viva, de estar viva. Consciente de que demasiadas cosas habían cambiado, pero siempre dispuesta a mucho, dispuesta a viajar por la vida, dispuesta a disfrutarme cada pedacito de tiempo. Después de esos 10 días en coma, el camino no fue inmediato, ni muchísimo menos sencillo. Fue apenas el primer paso. Lo que vino después en el proceso fue algo demasiado lento. Fue volver a habitar mi cuerpo. Después de la cirugía a corazón abierto, comenzar la recuperación que todos esperábamos, llegaron las complicaciones. Después de 10 días de la cirugía, yo estaba rota, literalmente rota. Tenía una herida de 25 centímetros en mi pecho, negaba a cicatrizar. Es también como si mi piel estuviera tratando de entender lo que me estaba pasando por dentro. Cada movimiento dolía, cada respiración pesaba. Sentía que tenía que aprenderlo todo de nuevo. Sentarme, caminar, sostenerme y sobre todo tenerle mucha paciencia a mi cuerpo. A ese cuerpo que había luchado tanto por quedarse. Fue una recuperación hecha de pequeños avances y también de muchos retrocesos. Una recuperación que me obligó a detenerme, escucharme y aceptarme frágil así como estaba.
Mi tórax no respondía como debía, las heridas no cerraban y en general mi cuerpo parecía resistirse a sanar. Entraba y salía del quirófano con una frecuencia que terminó por borrar cualquier sensación de normalidad. Cada intervención era una promesa incierta, cada salida era apenas una tregua. El dolor era constante, profundo, y los calmantes necesarios para soportarlo comenzaron a pasarme factura. Comenzaron a afectarme a nivel psíquico. Mi mente ya no era un lugar seguro. Las noches se volvieron interminables. Me daban pánico, me daban miedo. Y este se intensificaba, sobre todo cuando todo se quedaba en silencio por las noches en el hospital. Me quedaba sola con mis pensamientos. Perdía la noción del tiempo, perdía la paciencia. Y en medio de todo esto, cuando mi cuerpo parecía rendirse, alguien en mí vio algo que todavía no podía nombrar. Él era un cirujano de tórax. Ya estaba casi a punto de pensionarse. Un día después de una de tantas revisiones, sonrió y me dijo: usted no es solo Adriana, usted es pura adrenalina. Me sonreí y desde ese entonces empezó a llamarme Adrianalina. No porque no estuviera delicado, porque de hecho sí lo estaba, sino porque a pesar de todo enfrentaba cada consulta con una energía desbordada, iluminaba el cuarto, hablaba, preguntaba, hacía bromas cada vez que podía. Y sobre todo porque no me rendía. Él decía que mi actitud era como un torrente de adrenalina, intensa, impredecible, vital, que incluso en los momentos más duros, cuando el cuerpo estaba cansado y el pronóstico no era alentador, yo seguía empujando hacia adelante, como si algo más fuerte que el miedo me sostuviera. Con el tiempo aprendí que ese apodo no era casual, que era el reflejo de una fuerza que nació en medio de un dolor, una energía que apareció cuando todo parecía apagarse. Lina no era solo un nombre, era la manera en que la vida me recordaba que aún rota, aún vulnerable, seguía viva y dispuesta a luchar. En enero del 2020 llegó con una intervención diferente, una cirugía de reconstrucción de tórax, porque mi esternón no lograba estabilizarse y mi cuerpo, después de tantas aperturas, ya no podía sostenerse por sí solo. Los médicos decidieron colocar platinas, placas de metal destinadas a dar soporte y a permitir que con el tiempo todo volviera a su lugar. Después de esta cirugía de tórax reconstructiva, desperté con una sensación extraña. El dolor seguía ahí, pero había una rigidez nueva, una presión constante que me recordaba que ahora algo me sostenía desde adentro. Respirar requería atención, moverse exigía cuidado. Volver a la normalidad no fue fácil, no fue inmediato, no fue sencillo. Fue un camino lento, medio, agotador. Esa cirugía no significó el final del sufrimiento, pero sí marcó un punto de quiebre. Por primera vez en meses apareció una mínima estabilidad, la sensación de que mi cuerpo, aún golpeado, estaba dispuesto a intentar sanar. Después de esta cirugía de reconstrucción de tórax, después de meses de quirófanos y de complicaciones, mi cuerpo por fin encontró una forma precaria de sostenerse. Llegaron las platinas, llegó una estabilidad mínima y poco después llegó la pandemia. De hecho, la pandemia no me golpeó como a muchos. Sabía lo que era vivir con el tiempo detenido, pasar meses entre paredes blancas, aprender a tener paciencia. Después de tantas estancias largas en el hospital, el encierro no me resultaba ajeno. De hecho, ya estaba preparada para eso. Después de la pandemia, en los años que siguieron, el tiempo pasó de una manera extraña. Desde la parte médica todo parecía más estable, ya no hubo más cirugías ni urgencias constantes. La vida empezó a acomodarse, al menos en apariencia, pero el dolor nunca se fue, siempre se quedó conmigo, silencioso, persistente, recordándome todos los días que sobrevivir no siempre significa estar bien. Y sí, así transcurrieron varios años, sin grandes crisis visibles, pero con una lucha íntima y constante, una lucha que nadie veía. Aprendí a seguir adelante aún con dolor, a sostener mi vida en medio de una normalidad frágil.
Y entonces aprendí algo que marcaría lo que vendría después. Mi historia no había terminado con las cirugías. Lo más difícil no siempre llega en medio del caos. A veces aparece cuando creemos que todo ya pasó. Porque cuando pensé que ya había aprendido a convivir con el dolor, la vida volvió a ponerme a prueba. Hasta ese momento yo no era una persona religiosa ni creyente. De hecho, no tenía construido una fe ni tenía respuestas espirituales claras. Sin embargo, en medio de todo ese proceso, comenzó a crecer dentro de mí una fuerza distinta. No llegó como una revelación, sino como una convicción silenciosa que me empujaba siempre a mantenerme en pie. Esa fuerza me llevó a elegir la actitud con la que enfrentaba cada día. Mi consigna es ser siempre positiva, sonreír a pesar de todo, tener coraje, pero sobre todo, dejar de quejarme, porque entendí que la queja es una tarea inútil. No alivia absolutamente nada, no alivia el dolor, ni tampoco cambia la realidad. Es decir, para mí la queja y el victimismo no estaban como dentro de mis metas. En mi autoterapia empecé a practicar algo mucho más difícil y mucho más profundo. Es la gratitud, es levantarme todos los días, agradecer incluso en medio del cansancio, del dolor, de la incertidumbre, agradecer siempre lo bueno, lo malo y sobre todo mirar siempre hacia adelante, siempre. Es comprender que cada momento tiene una enseñanza, cada momento es algo único e irrepetible. Es un momento que tenemos, es un momento que vivimos y debemos estar agradecidos con él. También entendí que empezar un día con una sonrisa puede cambiar, puede hacer la diferencia. Despertar todos los días pensando que todo va a ser mejor y regalarla a todos la mejor sonrisa. Tengo para contarles que en todo este camino jamás estuve sola. Estuve con mis hijos, quienes son mi motor. Mis hijos son mis maestros, la razón de ser. También mi familia, mis amigos, que en ningún momento soltaron mi mano. También a todas esas personas bondadosas que hicieron una oración por mí. Y en todo momento la presencia de mi abuelita y el ejemplo de vida que ella siempre fue para mí. Mi abuelita fue una compañía constante. Su manera de estar, de resistir, de amar sin estridencias. Mi abuelita fue un sostén silencioso que me acompañó incluso en los momentos más oscuros. Mi abuelita fue y es una referencia para mí. Mi abuelita es un ancla y un abrigo cuando yo todavía no sabía en qué creer ni en quién creer. Y bueno, este es el fin del primer capítulo. Esto es apenas el comienzo de mi historia. Después de ese renacer vendrían otros momentos duros, otras batallas, otras luces. A ustedes les agradezco mucho por haberme acompañado hasta aquí. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video, esto me ayudaría muchísimo. Soy Adrenalina y esta historia apenas comienza, hasta que la vida diga sí. Gracias por escucharme, vivan bonito, un abrazo.